Bueno, gracias por la generosa introducción, gracias Fernando, gracias por la invitación. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Caja Canaria. Ay, se me ha olvidado, perdona, decir que ha sido para mí un enorme y gozoso descubrimiento, que tú has sido para mí un enorme y gozoso descubrimiento a través de la lectura, que no es un amigo enchufado que viene aquí, sino por sus propios méritos. Bueno, pues como veis, razón, esto es lo que quería agradecer especialmente a Fernando, que me diera la oportunidad de venir aquí hoy, y quería agradecer, por supuesto, a Fernando y también a la Fundación Caja Canarias por organizar esta serie de diálogos que me parecen muy interesantes y en los que creo que se reivindica algo que quizás sea lo mejor, entre comillas, de esta crisis, y es, como demuestra aquí el auditorio hoy, el ansia de debate, de diálogo, de intercambio de opiniones y de experiencias en el que yo creo que estamos viviendo quizá con este redescubrimiento o fortalecimiento de la sociedad civil en España, que creo que era muy necesario. Para mí particularmente, además, soy profesor en la UNED, lo que significa que los alumnos, que son muchos de edades muy variadas, son siempre fotografías pequeñitas que aparecen en las pantallas. Cuando uno escribe en el periódico está uno solo delante de la pantalla del ordenador con sus propias reflexiones, así que cuando uno ve gente de verdad impresiona mucho y se siente muy honrado y muy agradecido por tener la oportunidad de tener contacto con los lectores, que son al fin y al cabo para los que uno escribe y con los que uno quiere comunicar por lo menos sus reflexiones, ¿no? Entonces quería empezar entonces con una reflexión sobre la crisis que intente estructurar nuestra manera de pensar, porque a veces creo que se nos mezclan todo, y precisamente en un país como España, donde vivimos la crisis de una manera particularmente aguda, quizá tenga sentido, para no caer en la depresión completa, intentar por lo menos establecer o deslindar los niveles desde los cuales podemos hablar sobre ella, y quizá con eso, por lo menos en parte sería mi objetivo, intentar entender que lo que nos está ocurriendo, siendo grave y muy excepcional en términos históricos, pero no es una cosa que nos esté ocurriendo solo a nosotros y que, por lo tanto, necesita ser entendida mirando hacia afuera, porque yo creo que vivimos en un contexto europeo, vivimos en un contexto global, nosotros tenemos nuestras idiosincrasias y nuestros problemas, pero quizá merece la pena hacer esa mirada, o por lo menos es lo que a mí me llama la atención y quería compartir con vosotros. Entramos en esta crisis desde un punto de vista o por aspectos globales, en una dimensión global de esta crisis que tiene que ver con la regulación del sistema, con la desregulación o la no regulación de los sistemas financieros, con la liberalización de los intercambios de flujos de capital. Todo eso se origina fundamentalmente fuera, no solo fuera de España, por supuesto, sino fundamentalmente fuera de Europa. Y tenemos que tener en cuenta que para resolver esta crisis hay que actuar sobre muchas cosas que están muy cerca de nosotros, pero que a veces son complicadas y nos parecen muy frustrantes, pero también sobre cosas que están muy lejos. Y donde además no tenemos instrumentos, el G20, todas estas instituciones internacionales no terminan de funcionar. Pero las armas aquellas famosas de destrucción masiva, al final resultó, como dijo un financiero estadounidense, Warren Buffett, que no estaban en Irak, sino que estaban enterradas en los jardines de todas nuestras casas, que eran las hipotecas, ¿no? Y especialmente en Estados Unidos, lo que casi supone el colapso y nos ha estado a punto de situar en una situación muy parecida a la crisis de los años 30, es precisamente esa desregulación del sistema financiero y las locuras que han ocurrido ahí. Y para regular eso no podemos hacerlo desde España, casi no podemos hacerlo solo desde Europa, lo tenemos que hacer de una manera global. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esa crisis que se origina fuera nos coge a los europeos en un momento de debilidad, precisamente porque nuestras estructuras de gobierno, que en Europa no le llamamos gobierno porque no tenemos gobierno europeo, sino que le llamamos gobernanza, que es una cosa un poco extraña, que casi significa gobierno sin gobierno, todas esas estructuras estaban sin acabar. Hemos hecho muchos tratados, hemos hecho muchas reformas en la Unión Europea, pero esta crisis nos sorprende sin, como hemos visto, herramientas para lidiar y trabajar con estos problemas, y hemos hecho de bomberos,
y hemos hecho de arquitectos a la vez y de albañiles, mientras otros hacían de pirómanos también por el camino e intentaban deshacerte, y de ahí esa sensación muchas veces en estos 5 últimos años de que Europa llegaba tarde, de que llegaba con poco, de que no era suficiente, de que estábamos constantemente al borde del abismo, y eso ha generado muchos problemas de desafección, también con la Unión Europea, de los que tendremos oportunidad de hablar, ¿no? Y por eso quería quizá entonces deslindar este aspecto que es común a todos los europeos, que hace que la crisis se agrave, porque cuando algo es rígido en vez de flexible, el impacto de la crisis es más brutal, no puede absorber el golpe y devolverlo, sino que se resquebraja, y eso nos ha pasado en gran parte en Europa. Y luego hay una dimensión, yo creo que es esta tercera, que es la específicamente española, donde por razones que podemos discutir también, como los pacientes que están más debilitados, pues las enfermedades o los shocks, en este caso los choques o los problemas, les suponen problemas agravados. España tiene también sus propios problemas específicos que hacen que la crisis se presente de una forma mucho más aguda y que nos cueste mucho más salir de ella. Pero diría también que es un fenómeno muy común al sur de Europa y a otros países. Miramos alrededor y a pesar de que a veces nos dejemos vencer por el pesimismo, no hay mucho de lo que nos haya pasado a nosotros que no les haya pasado a los demás también, y por lo tanto yo reivindicaría quizá una mirada un poco global desde nuestras idiosincrasias y nuestras particularidades, pero en un contexto que es el nuestro, que es el europeo y que es el global, ¿no? Y esas son, por eso hay tanta desafección con la política, yo creo, porque se mezclan mucho estas 3 crisis y que se alimentan mutuamente y generan muchísima confusión entre la gente, ¿no? Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Caja Canarias, muchas gracias a Fernando Delgado por sus palabras y por su invitación, y por supuesto a todos ustedes por su presencia. Por supuesto que creo que no vamos a pelearnos, porque yo soy un usufructuario de los artículos de José Ignacio Torreblanca. Lo poco que sé lo aprendo en sus artículos y coincido con ellos al 100%, o sea que no creo que vayamos a pelearnos demasiado, es decir, nada, y por supuesto coincido con ese análisis global que hizo, que me parece que es muy interesante como todos los suyos. Profundizaría un poco más. Propendemos en los últimos tiempos, sobre todo, a cifrar todos los grandes problemas políticos, sociales que se presentan en términos económicos, en términos numéricos. Parece que ahora mismo solo interesa la economía y el resto parece que pasamos olímpicamente. Y todo, sobre todo en el ambiente de la política, está permanentemente fundamentado en cifras, en porcentajes, en estadísticas, pero yo creo que cuando estamos hablando de la crisis, y este es un ejemplo clarísimo, lo circunscribimos a la crisis económica, que es gravísima, que es una crisis realmente la más prolongada y la más dura de las que recordamos. Los que estamos aquí no recordamos seguramente ninguno la crisis del 29, que fue otra cuestión. Pero yo creo que hay que contemplar que la crisis es mucho más profunda en las sociedades occidentales, hablando de Europa sobre todo y específicamente de España, que la crisis abarca mucho más. Yo creo que estamos asistiendo a una crisis de incertidumbre, de decepción, de no saber qué es realmente lo que está ocurriendo. Por eso, yo en algún momento, atendiendo a la invitación de Fernando para estar participando en este debate, pensaba, quizás para explicar bien lo que está ocurriendo ahora mismo en todo nuestro ambiente, en todo nuestro mundo, quizás era mejor traer aquí a sociólogos, a psicólogos, porque quizás ellos tengan unas claves que los periodistas, desde luego, no las tenemos. José Ignacio, que analiza más en profundidad las cosas, sabe mucho más. Nosotros, los periodistas, nos fijamos más en lo superficial, en lo que está ocurriendo en cada momento, y no profundizamos en las razones globales de esa crisis que estamos padeciendo y que abarca, yo diría, que a todos los órdenes de la vida. ¿Qué es lo que está pasando realmente, además de todos los problemas de carácter económico, además de todo lo que está ocurriendo con la banca, además de todo lo que está ocurriendo en el ámbito europeo también con la crisis que está atravesando la Unión Europea? ¿Qué es lo que está pasando realmente?
uno echa la vista atrás y entonces recuerda lo que fue la etapa de transición política. Ayer hizo años que murió el general Franco, se inició en nuestro país una etapa que se desenvolvió sobre todo en los primeros tiempos en función de unas ilusiones, de unas esperanzas y de unas expectativas y de unos deseos muy concretos. ¿Qué queríamos entonces los españoles? No todos, por desgracia, pero una gran parte de los españoles. Creo que queríamos tres cosas. La primera, libertad. La echábamos de menos después de 40 años de una dictadura tan férrea como la que habíamos sufrido. Queríamos también la democracia. Estábamos esperando por la democracia, que era algo que tenían nuestros vecinos, los países limítrofes, pero que en España pues, estaba absolutamente negada por el poder de la dictadura. Y queríamos otra cosa que despertaba muchísima ilusión, que era entrar en la Unión Europea, que entonces no se llamaba Unión Europea, pero que era lo que hoy es la Unión Europea, y que nos parecía que era algo a lo que teníamos derecho, algo que estábamos deseando, que realmente queríamos ser europeos en algo más que lo puramente geográfico. Bueno, pues aquello se consiguió plenamente. Aquí hay personas que están escuchando que participaron en toda esa transición, en la elaboración de una Constitución que tenemos que es una Constitución moderna, que es una Constitución que se adaptaba plenamente a todas esas exigencias. Todo eso lo tenemos ahora mismo. Pero realmente, además, habría que añadir que también las tres cosas, al margen de las críticas concretas que podamos hacer en cada caso, y desde luego yo hago muchas, las tres funcionan, yo creo que relativamente bien, razonablemente bien. Nuestra pertenencia a la Unión Europea, nuestro sistema democrático, funcionamiento democrático, también nuestro utilización de la libertad, aunque sobre este punto tendremos que hablar después de los peligros que está corriendo en algunos aspectos, pero en fin, yo creo que todo esto está funcionando bastante bien. Habría que perfeccionarlo, pero realmente nos encontramos con que el país, la sociedad española, se ha sumido en una enorme depresión en que no valora todo lo que se ha conseguido y desde luego no parece interesado en que lo que no está funcionando bien de esto que se ha conseguido, pues intentar mejorarlo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, trasladado al ámbito europeo, pues tenemos el mismo problema. La Unión Europea fue evolucionando de un germen de 6 países cuando se trataba de la Unión sobre el acero y el carbón, bueno, de algo que bueno, no se sabía lo que iba a dar de sí, fue evolucionando, fue transformándose, se convirtió en una unión de 28 países ya a estas alturas. La Unión Europea consiguió plenamente ese objetivo que era inicial de los fundadores o de los que tuvieron la iniciativa, que era evitar una tercera guerra mundial. La Unión Europea fue superando todas las vicisitudes de la Guerra Fría, fue incorporando a nuevos países, algunos de los que estaban en ese momento al otro lado de lo que se llamaba el telón de acero, en el lado comunista, que ya son miembros de la Unión Europea. En fin, en este sentido fue evolucionando positivamente y además cada vez con unas mayores ambiciones de cara al futuro. Pero la Unión Europea ahora nos encontramos con que, aparte que está teniendo pues, muchos altibajos, está teniendo muchos fallos, muchos momentos que son delicados, pues es algo que ya no nos satisface plenamente y que ya España, que fue un país donde, o una sociedad, la española, donde el deseo de integrarse en la Unión Europea pues, era prácticamente multitudinario, prácticamente no al 100%, pero seguramente al 90, al 90 y tantos por cien, éramos uno de los países pues, que estábamos contemplando la Unión Europea con mayores deseos y mayor expectación y nuestra participación, y ahora empezamos ya a aparecer entre los países que presentan
en las encuestas pues un porcentaje importante de euroescépticos. Ya se escuchan por ahí voces, pocas por fortuna todavía, que están en contra de la Unión Europea. Hay quien ya plantea el salir del euro, que creo que fue una de las grandes conquistas que nos aportó la Unión Europea y que ha transformado muchísimo nuestras vidas y nuestra capacidad de relaciones exteriores, pero realmente también aquí nos encontramos con ese problema. A pesar de todo, yo creo que hay dos cosas que también había que decir, y es que cuando la transición política, desde ese comienzo de la libertad, de la democracia, la aparición de los partidos políticos, la vocación europea, el deseo de integración europea, era algo de lo poquísimo en lo que coincidían prácticamente todos los partidos políticos importantes, los grandes partidos políticos. Y hoy todavía sigue eso ocurriendo. Hoy todavía, y muchas veces no reparamos suficientemente, que todavía los principales partidos, el Partido Popular mayoritario en este momento, el Partido Socialista, el principal partido de la oposición, los partidos nacionalistas, en fin, los principales partidos, UPyD, por ejemplo, son partidos que comparten plenamente el deseo de estar en Europa, de ser europeos, de participar y de ser miembros de la Unión Europea. Sin embargo, entre la sociedad esto empieza a tener pues, momentos de debilidad y fallos. Y la pregunta es esta, y yo se la formulo a José Ignacio, porque realmente él sabe de esto. Yo, para empezar, tendría también, y no lo voy a ocultar, que tendría algunos indicios de por qué ocurre esto. Y hay uno que quiero anticipar y apuntar, porque quizás sobre esto podamos discutir un poco. Y es que yo creo que estamos atravesando una etapa, que ya se remonta a unos cuantos años atrás, en que Europa en general, España en particular, incluso me atrevería a decir hasta el mundo, pero sobre todo Europa en general y España en particular, lleva unos cuantos años carente de líderes políticos realmente brillantes. Yo echo mucho de menos esos años en que estuve de corresponsal por ahí, en que estaba viajando, en que Europa ofrecía un mapa de figuras políticas que fueron las que llevaron a la Unión Europea y a Europa a lo que es ahora mismo, donde teníamos líderes de todas las corrientes políticas. Teníamos en Londres, en el Reino Unido, a Margaret Thatcher. Todas las críticas que queramos hacerle, pero no se discutirá que era una figura política impresionante. Y lo mismo me atrevería a decir de Mitterrand, lo mismo en Francia, lo mismo me atrevería a decir de Olof Palme en los países nórdicos, lo mismo diría de Helmut Kohl en Alemania, lo mismo diría, y yendo a países más pequeños, más vecinos, de Mario Soares en Portugal, de Felipe González en España. Y bueno, teníamos al frente de la Unión Europea a Delors. Miramos ahora mismo al mapa y nos encontramos pues, con el señor Barroso, José Manuel Durán Barroso, en Bruselas, al frente de la Unión Europea, de la Comisión. Tenemos en Londres a Cameron, tenemos en Francia a Hollande, y así sucesivamente. Tenemos en Portugal, que antes puse el ejemplo portugués, tenemos a un tal Pasos Coelho. En España teníamos a Felipe González y ahora hemos tenido a Zapatero y ahora a Mariano Rajoy. O sea que yo creo que en este sentido el mundo pues, está adoleciendo de una falta, casi diría que dramática, de líderes políticos que empiezan en las propias Naciones Unidas, encabezadas con un secretario general, un tal desconocido para casi todos, el Jan Simón, que para muchísima gente pues, es casi como si no existiese el secretario general de Naciones Unidas. Entonces yo creo que este es un problema que justamente en unos momentos de tantas dificultades para nuestros países, para nuestras sociedades, faltan líderes políticos con la clarividencia de los antecesores. Estamos en una generación de líderes políticos muy mediocres que yo creo que son lo que ahora mismo está haciendo que las sociedades no recuperen el entusiasmo que tenían y que han perdido. No sé si José Ignacio... Sí, es verdad que tenemos un problema de casting, ¿no? Como se dice ahora, sí. ¿No? Aunque el casting se hizo mal en algunos momentos. Pero yo creo que todos tenemos en la cabeza algún actor
de cine que toda su vida ha hecho películas malísimas y de repente le ves haciendo una película fantástica, porque tiene un buen guión, ¿no? Porque te das cuenta de que no es que fuera mal actor, es que le hacían decir y hacer tonterías, ¿no? Y ha habido muchos actores que han estado encasillados siempre en papeles tontos, fáciles, ¿no? Y de repente un día dices, qué papelón, no me imaginaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un buen director o tenía un buen guión detrás, ¿no? Yo creo que algo así le pasaba a estos grandes líderes, ¿no? Que algunos de ellos probablemente lo fueran desde siempre, otros estaban sometidos a la presión de tener gente alrededor que era muy buena y que les obligaba a hacerlo, o de también electorados que en su momento demandaban otro tipo de cosas, pero yo creo que tenían un modelo claro, que sabían a dónde iban y eso hacía mucho más fácil el camino, ¿no? Porque había un proyecto colectivo, que es el de esa Europa de los años 80, y que se empieza a desbaratar en parte en los años 90, que yo creo que estaba claro para todo el mundo y que reunía un consenso muy amplio y representaba muy bien lo que todos queremos todavía hoy y que empezamos a echar de menos a pasos agigantados, ¿no? Recuerdo cuando el 15M, con las manifestaciones de la Puerta del Sol, a las que siguieron en muchas ciudades españolas y también en otras partes del mundo, desde Wall Street hasta Italia, Roma, París, etcétera, que estábamos metidos en un grupo con sociólogos, economistas, politólogos, discutiendo sobre el 15M, ¿no? Y había gente que se lo quitaba en medio muy rápidamente diciendo esto es una cosa radical, marginal, excéntrica, de gente, digamos, medio loca que quiere subvertir la democracia e ir a formas asamblearias o medio anarquistas, etcétera, ¿no? Y a otro lado estábamos los que decíamos, no, fíjate bien, si tú miras con algo de detalle lo que está reivindicando la gente del 15M es lo menos revolucionario que hay. Es lo más revolucionario que hay porque es la Revolución Francesa, pero es poco revolucionario porque es básicamente lo que la gente está diciendo es que ha aceptado una sociedad democrática con una economía de mercado, un Estado social y de derecho, y quiere que funcione como dice el libro, ¿no? Yo me he comprado una cosa y quiero que funcione como dice que funciona. Si hay una democracia representativa, tiene que ser porque los líderes efectivamente nos representan, ¿no? Y la demanda del 15M o la acusación era no nos representáis, ¿no? La democracia representativa es una institución muy antigua, ¿no? Y es una institución en ese sentido nada revolucionaria, para los que no la tienen sí, pero es decir, lo que quiero decir con esto es que gran parte de ese movimiento, desde luego en mi interpretación y la de otros, que evidentemente es discutible, lo que reivindicaba era una democracia de verdad que funcionara como dice que funciona. Es decir, que ese gran pacto social sobre el que se ha construido este país, pero también todos los de nuestro entorno, que es un pacto social entre generaciones, entre jóvenes, digamos, medianos y mayores, por el cual pues, se pagan pensiones y hay políticas de igualdad de oportunidades con acceso a la universidad y hay políticas sanitarias, hay un pacto intergeneracional, hay un pacto interterritorial por el que los territorios más ricos apoyan a los territorios más pobres, hay un pacto entre clases sociales también, es decir, ese gran pacto social sobre el cual están construidas nuestras sociedades, todos estos líderes querían hacerlo viable en un contexto europeo, en un contexto compartido, querían europeizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que creo que nos está pasando? Que nos cuestionamos si ese modelo, ese gran modelo que es que además el que representa bien los valores europeos frente al resto del mundo, sigue siendo viable o sigue siendo posible. Sabemos todavía que es un modelo deseable, por lo menos para una gran parte de la sociedad europea. Hay partidos euroescépticos, hay partidos eurófobos, hay partidos de extrema derecha que quieren deshacer todo esto, volver a poner fronteras nacionales, es decir, quieren volver al pasado, pero aunque en las encuestas veamos que están surgiendo, es muy difícil que lleguen a ser mayoritarias. Por eso digo que la mayoría de la sociedad todavía quiere defender y es partidaria de ese proyecto, pero no ve que ese proyecto, o ve ese proyecto asediado desde el exterior por fuerzas que sean los mercados, sean fuerzas que no son los mercados, sino que son otros estados, sea China u otros países emergentes, que no necesariamente están defendiendo ese tipo de sistema y de valores,
lo ven asediado desde fuera, lo ven también cada vez más difícil en el contexto europeo, porque esta Europa amable, aunque a veces exigiera sacrificios también, pero era una Europa amable, que te acompañaba, que hacía posible que en tu país se realizaran muchas cosas que hasta entonces habían sido imposibles. Yo recuerdo tener discusiones con mis colegas de escandinavos cuando hablaban del déficit democrático de la Unión Europea, ¿no? Hace 10 o 15 años, y les decíamos, este concepto en España no tiene ninguna validez. España es un país más democrático porque es miembro de la Unión Europea. Es tal cual. Seríamos menos democráticos si no lo fuéramos. Y esa es la experiencia histórica de una generación entera de españoles para la cual la idea de un déficit democrático asociado a la Unión Europea es inconcebible, ¿no? Y sin embargo la Unión Europea, esta Unión Europea de las infraestructuras, de los fondos de desarrollo social, de rural, pues se ha trastocado también. Se ha convertido en una Unión Europea poco amable, en lo que parece a veces una unión penitenciaria, decimos de broma, se parece a veces al estado de California, ¿no? que sabéis que gasta más dinero en prisiones que en educación, ¿no? Porque en su presupuesto hay una población carcelaria brutal, pero sobre la base de mantener unos presupuestos bajos está en quiebra, pero bueno. Entonces, se nos ha cambiado esa imagen de la Unión Europea y nos hemos encontrado con una Unión Europea, digamos, menos amigable, más hostil, más hosca, en la cual no nos sentimos tan reconocidos. Y a su vez el propio milagro español, que yo creo que lo ha sido de la transición, que después de la guerra civil, por las razones exactamente contrarias, es el hecho más singular que desde el resto del mundo ha llamado la atención sobre España. También tenemos la impresión de que ese modelo, ese éxito, pues ha necesitado reparación, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruimos todo esto de una forma muy delicada? Porque lo hemos visto este viernes pasado, nuestro país. No es un problema de soberanía en el sentido clásico de los estados, estas cosas del soberano. Esto es una cosa muy abstracta o muy decimonónica que no tiene sentido. La soberanía es la soberanía democrática, es la capacidad de un pueblo de gobernarse a sí mismo de acuerdo con sus normas y leyes, pero vivimos en un contexto europeo en el que no terminamos de completar una unión política europea y vivimos un poco a mitad de camino. Todos tenemos la sensación de que nuestras instituciones nacionales no terminan de tener poder de verdad, son algo irrelevantes. Nuestro Parlamento no nos parece que sea un Parlamento democrático en el sentido de que esté lleno de contenido y de vida y que allí se tomen las decisiones, pero tampoco vemos eso que se reproduzca en el ámbito europeo, que es donde quizá hemos depositado nuestras expectativas. Entonces este viernes hemos visto pues, que ya no podemos hacer un presupuesto. A lo mejor está bien, ¿no? Que no podamos hacer un presupuesto porque parece que no nos salía muy bien, ¿no? Porque siempre se nos iban los gastos. A lo mejor tiene que venir alguien desde fuera y hacértelo, ¿no? Pero que lo haga en unas condiciones que estén claras para todo el mundo, sin estos juegos, tú lo has visto creo muchas veces como informador, todos estos juegos de espejos donde el liderazgo consiste en que se le diga la verdad a los ciudadanos y se le transmita la información adecuadamente, no como ha ocurrido quizá este viernes, no tengo que recortar, no es un recorte, no es obligatorio, no me hace falta. No pasa nada, hemos aprobado una norma que se llama Semestre Europeo, por la cual los presupuestos generales del Estado pasan por Bruselas antes de ser definitivamente aprobados por las Cortes españoles. Y esto es un cambio fundamental en las reglas de juego democráticas, de cómo nos gobernamos, que tiene que ser explicado precisamente para que no genere una reacción adversa de que la gente se levante un día por la mañana y diga qué pasó con mi sistema político, dónde fue que yo tomé esta decisión, cuándo se me preguntó, ¿no? Entonces hay que ser honestos, hay que ser transparentes y decirle a la gente que esto es lo que hemos hecho por buenas razones, pero tienen que entenderlo, porque si no genera todo este tipo de perplejidades y que igual que la Revolución Americana empezó por la rebelión de los impuestos, ¿no? de que no se puede imponer impuestos si no hay una asamblea que los convalide, algo que ya habíamos inventado los españoles en las Cortes de León antes de que
se rebelaran las colonias americanas, ¿no? De que el monarca podrá ser absoluto y de derecho divino, pero mis impuestos, si no le importa, los apruebo yo en una asamblea democrática. Este es el reto eterno de la política que tenemos que resolver ahora en una escala europea, pero en una escala europea donde Apple te paga impuestos en Irlanda, pero no aquí, y donde las multinacionales se te escapan porque no puedes hacerlo en la red, tiene agujeros demasiado grandes y se te escapa por ahí todo, ¿no? Y por lo tanto no podemos pensar ya en hacer un presupuesto, pero pensemos en cómo hacerlo juntos, ¿no? Y explicar estas complejidades no es fácil, pero creo que es irremediable, ¿no? Y a veces vemos esta simplificación absurda en los medios de comunicación de los problemas que al final acaba siendo muy contraproducente, ¿no? Creo que eso no sé cómo lo has vivido tú desde el otro lado, como mediador en esto, ¿no? Bueno, yo creo que realmente el proyecto europeo es un proyecto muy ambicioso, muy ilusionante, pero obviamente es un proyecto que ofrece muchísimas dificultades y es lógico que atraviese por momentos complicados y que a veces pues esté naufragando y que vuelva a recuperar la línea de flotación. Es lógico porque son 28 países, yo creo que se han cometido muchos errores, uno de ellos para mí ha sido la precipitación de la ampliación primero a 26, a 27, a 28, en fin, yo creo que eso ha sido muy precipitado cuando todavía no estaba consolidada la Unión Europea a muchos menos miembros y eso, por supuesto, es un factor que hay que tener en cuenta. Respecto al modelo, yo creo que el modelo que tenemos es, como se ha dicho muchas veces, el menos malo. No se ha encontrado ninguno mejor, aunque hay quien está defendiendo modelos contrarios. Y aquí en España hemos sufrido durante muchos años, bueno, una permanente hostilización de la democracia, diciendo que lo bueno para que funcionasen los países pues era que hubiese un poder prácticamente absoluto como había aquí durante la dictadura. Y ahora mismo en que la democracia ha prosperado mucho, el mapa democrático en el mundo pues ha ido ampliando bastante en estos últimos años, tenemos algún ejemplo muy malo, muy pésimo en este sentido. Uno es China, con su potencia demográfica, con su potencia económica, con la prosperidad que está experimentando, convirtiéndose, como se dijo por ahí alguna vez, en el banquero del mundo y, mientras tanto, pues siendo un país con una política autoritaria donde las libertades brillan todas por su ausencia y, desde luego, el sentido de democracia también es algo que está reñido con el propio sistema chino y lo hemos visto ahora en lo que hemos leído y escuchado sobre el desarrollo del Congreso del Partido Comunista, celebrado estos días pasados, un Partido Comunista de una fórmula muy atípica que está funcionando bien en cuanto a desarrollo económico y en otros sentidos porque está siendo un ejemplo pésimo. Pero yo creo que tendríamos que plantearnos que este sistema que tenemos, y yo voy a hablar ahora de España y ya no tanto de Europa, pero es trasplantable creo que a la inmensa mayor parte de los 28, pues es un modelo que causa entre los ciudadanos bastante frustración. Dice, mire usted, tenemos elecciones periódicas, además muchas, tenemos elecciones generales, europeas, autonómicas, municipales, locales, para los cabildos, para todo, tenemos elecciones en abundancia. Elegimos, votamos, todavía pues se registran unos índices de participación electoral bastante satisfactorios, no plenamente, pero bueno, todavía aceptables. Hay países donde los índices son bastante peores, pero luego resulta, bueno, que tenemos una pluralidad de partidos que abarcan prácticamente toda la gama política o de ideas y luego nos encontramos con algo que yo creo que causa pues una sensación de frustración entre los votantes. Y es que ahora tenemos un partido mayoritario, tiene mayoría absoluta, está en el gobierno y, bueno, aunque hay otros partidos haciendo oposición y participando, la realidad con que nos encontramos es que solo cuenta el partido mayoritario que tiene mayoría absoluta y que ahora, por ejemplo, hemos tenido estos días la ley de educación, la famosa o tristemente famosa ley Wert, con la que están en desacuerdo la mayor parte de los ciudadanos, incluidos
y lo sé porque hablo con algunos privadamente, que son no miembros militantes del PP o votantes del PP, sino también dirigentes en diferentes escalas del PP que están en desacuerdo de esa ley y, sin embargo, esa ley, que no cuenta con el respaldo de ningún partido de la oposición, de ningún profesor, de los profesores en general, de los estudiantes, de los padres. Sin embargo, esa ley, con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, sin consultar a los demás, pues se aprueba. Lo mismo estaba a ocurrir estos días con la nueva ley de seguridad ciudadana o algo por el estilo, la que ya se ha empezado a denominar como la ley de la patada en la boca, en fin, que es una ley que restringirá las libertades, estoy seguro, porque además se va a aprobar por el mismo procedimiento, y entonces aquí nos encontramos con que, bueno, prácticamente tenemos un sistema democrático, pero solo se aplican medidas, reformas y formas de gestión que son las que quiere un grupo determinado de ciudadanos, y además que son unas normas que son las que quiere un grupo determinado de ciudadanos y que cuentan, eso sí, con la inspiración de dos instituciones honorables, las dos, y con sus derechos, las dos. Una es la banca y otra es la Iglesia. La Iglesia, además, súper conservadora. Y hay que analizar lo que está ocurriendo y darnos cuenta de que la influencia de estas dos instituciones en todas las decisiones que se toman en la política española es muy superior que a la mayor parte de los partidos políticos que están representados en el Parlamento, que bueno, tendrían que tener, por supuesto, no la capacidad de decisión, porque la decisión la tiene la mayoría parlamentaria, pero sí una capacidad de influencia y una perspectiva de que interviniesen en negociar esas leyes que nos afectan a todos, y que ahora mismo eso, desgraciadamente, no está ocurriendo. Y en el ámbito europeo pues está ocurriendo algo por el estilo, y es que al final decimos, bueno, sí, nosotros intervenimos en las decisiones de Bruselas, y las decisiones de Bruselas pues son algo que nos afectan muy directamente, pero ¿en qué medida lo estamos haciendo? Yo creo que estamos atravesando un problema. Antes señalé el de la falta de liderazgo, que llevaría a que diferentes grupos de opinión, la pluralidad de grupos de opinión que hay en Europa en general y en España en particular, participasen más y pudiesen representar, tener mayor presencia, mayor voz y mayor participación en las decisiones. Por supuesto que esto sería fundamental, pero es que yo creo que ahora mismo las perspectivas aquí naufragan casi siempre. Nos encontramos con que los que deciden al final son los mismos, que la imagen que queda en el ambiente es esta, por una cosa, porque al final tenemos unos políticos, unos partidos y unos líderes que están, no dudo, que lo que quieren es lo mejor para los ciudadanos y que trabajan para aportar lo mejor para los ciudadanos y para que los ciudadanos vivamos mejor y estemos mejor, pero que en la práctica la imagen que nos están produciendo los partidos políticos en general y los líderes políticos, no todos, por supuesto, en particular, es que lo que les preocupa, lo que les interesa, lo que hace que vuelquen su principal esfuerzo es en conseguir los votos para mantenerse en el poder o mantener sus puestos de representación en los diferentes organismos o los diferentes sistemas, municipal, autonómico, el que sea. Que eso les preocupa, porque si miramos ahora mismo, primero, la forma en que exponen pues un poquito sus planteamientos es en los programas electorales, que después resulta que no se cumplen. Y esto lo estamos viviendo en esta legislatura de manera muy espectacular. Pero es que además yo noto pues una ausencia total de propuestas que sean ilusionantes y una ausencia total de ideas. La política española y la europea más ampliamente funciona exclusivamente sobre cifras y sobre cuestiones económicas y financieras, y muy poquito más. Y desde luego de los problemas que interesan a la sociedad,
que son muchos más que los económicos, aunque los económicos marquen, por supuesto, y más en momentos de crisis como esta, en que hay tantísimas personas que lo están pasando muy mal por culpa de la crisis económica, pero hay otras muchísimas cosas que interesan que son, pues están abandonadas. Y aquí yo no solamente criticaría a los líderes políticos, también quiero hacer pues, una observación sobre la ausencia de intelectuales capaces de estar haciendo planteamientos, haciendo llamadas, dando voces de alarma, de alerta, que no se escuchan, que no se oyen. Es que no existen intelectuales en España. Yo todavía hoy, al intelectual español que más veo en los periódicos, sigue siendo Ortega y Gasset. Desde Ortega y Gasset, que por supuesto no le quito méritos en absoluto, ni con esto quiero devaluar la importancia que ha tenido y que tiene en todos los aspectos, pero es que desde entonces no hay otros intelectuales cuyas manifestaciones merezcan la pena ser recogidas y que influyan en el funcionamiento de nuestra sociedad. Bueno, quería retomar precisamente sobre esto del modelo una anécdota doble sobre el modelo de los demás, porque a veces parece eso que dices que los demás tienen un modelo y es, sabéis que en el contexto de las sanciones a Irán por su programa nuclear, de repente salta la noticia de que el Congreso en Estados Unidos está bloqueando la exportación de vehículos de marca Porsche a Irán. Y dices, bueno, ¿cuál será? ¿Qué tipo de sanciones son estas? ¿Qué daño hará que le quiten, ¿no? ¿Cuántos Porsche se venden en Irán? Pues muchos. Se estaban vendiendo muchísimos por el nivel de corrupción tan brutal de un régimen que es formalmente teocrático, pero que en la práctica, bajo esa teocracia donde no hay controles democráticos, prolifera la corrupción. Pero lo más grave no es que hubiera corrupción, digamos, que ya es grave en sí mismo, corrupción privada, bueno, que gente que haga negocios o que corrompa a funcionarios del Estado. Es que la razón por la que se sancionaba y se prohibía la exportación de estos vehículos a Irán era porque se descubrió que el negocio de importación de vehículos Porsche la llevaban los guardianes de la revolución, ¿no? Que eran los que se estaban lucrando con la importación de estos vehículos, vendiéndoselos a su vez a la gente que les corrompía, ¿no? Entonces dices, bueno, toma modelo teocrático, ¿no? Pero perdona que te interrumpa, no es solamente el sistema o régimen teocrático de Irán donde hay corrupción, también en el nuestro. También en el sistema teocrático del Vaticano hay corrupción, según sabemos. Pero por eso, O sea y entonces me llamó mucho la atención porque precisamente, y escribí una cosa sobre esto que se llama las teocracias prefieren Porsche y los comunistas prefieren Ferrari, porque saltó a la vez y ahora se ha terminado ya sabéis que el Comité Central del Partido Comunista, la Comisión de Disciplina, ha aprobado una normativa estableciendo qué tipo de vehículos no pueden llevar placa del ejército chino. Y entre ellos hay Ferraris, Audis, etcétera, ¿no? Porque la desvergüenza de los líderes del Partido Comunista y del ejército chino llegaba hasta el punto de poner matrículas oficiales que tienen una serie de ventajas porque pueden circular por los atascos también, por un carril especial, y entonces había fotos tan paradójicas de un Ferrari rojo, eso sí, con la matrícula del Partido Comunista Chino o del Ejército Chino, ¿no? Entonces, es decir, con esto como anécdota yo creo que quiere mostrar un poco que solo hay un modelo alternativo que es el de la avaricia y el de la desigualdad, ¿no? Y que todo lo demás es el intento de poner coto precisamente a estas barbaridades que se producen en todo sistema cuando no hay suficiente transparencia, ¿no? Y creo que eso en diversos grados, y al final la democracia es la única manera de controlar esto. Cuando el nuevo líder chino dice que quiere hacer una cruzada contra la corrupción y que va a vigilar mucho más estrechamente a los funcionarios del partido, pues lo que le dice a la gente, ¿y por qué no deja usted que la prensa local haga el trabajo? Si cualquier periodista de cualquier pueblo, por pequeño que sea, está mucho mejor capacitado para saber quién es el corrupto de ese pueblo que el Partido Comunista en Pekín, etcétera, ¿no? Entonces, no deje usted que la sociedad civil haga su trabajo, que es controlar efectivamente el ejercicio del poder. Y por eso me llamó mucho la atención, y lo recomiendo a quien lo quiera ver, cuando el libro de Liu Xiaobo, el premio
Nobel de la Paz chino, que ha estado encarcelado y que sigue encarcelado por haber firmado la Carta 08, que es como si firmaras la Constitución española, porque básicamente lo que pide es una democracia representativa. Y lo que él dice respecto a la democracia en China, yo creo que, salvando mucho las distancias, es aplicable también a muchos de nuestros países. Dice, antes de plantearnos ni siquiera cómo democratizar este país, tenemos que construir una sociedad civil fuerte, ¿no? Porque la democracia, como ha pasado en muchos países, y lo estamos viendo con las primaveras árabes, el que de un día para otro te dotes de unas instituciones democráticas que permitan la elección de gobiernos no garantiza en absoluto que esa democracia vaya a funcionar como una democracia, ¿no? Porque hay algo que es previo, que es una sociedad y que es un Estado de Derecho que controle esas instituciones. Y por eso genera tanta frustración la dimensión, lo que llamamos, bueno, pues democracias electoralistas, que son solo democracias en su versión, en tanto a que permiten elegir y permiten cambiar, pero no van a conseguir nunca que cambie nada, por mucho que cambies. Y eso está pasando, y también de nuevo, salvando las distancias, evidentemente, con el norte de África y con otros países, pero está pasando mucho en el contexto europeo. Es decir, que la democracia tiene una dimensión mínima, que es echar a los malos gobernantes, ¿no? Bueno, la siguiente es sustituirlos por otros que hagan cosas distintas de aquellos a los que echaste. Es decir, vuestro voto, el mío, el de todo el mundo, tiene una doble función, que es la de castigar al que está en el gobierno, pero también señalar al siguiente por dónde quieres que vaya, ¿no? De forma tanto retrospectiva como prospectiva. Con tu voto haces esta tarea. Cuando eliges, pero las cosas no cambian, entonces la gente se harta y va a buscar opciones extremas, o bien se desengancha del sistema político y se refugia en la abstención, etc. Por lo tanto, pero eso requiere una sociedad civil fuerte que se quite de encima el peso asfixiante que yo creo que en muchas de nuestras sociedades, y creo que España es un caso particularmente claro, que han tenido los partidos políticos en tanto en cuanto han sido capaces de, en vez de nutrirse de la sociedad para renovarse y para funcionar de forma acorde a las demandas de la gente, lo colonicen precisamente a la sociedad civil y, digamos, adormezcan todos estos instintos, ¿no? Entonces, una ley como la que planteabas de seguridad ciudadana será democrática en tanto en cuanto sea ratificada por el Parlamento, por una mayoría suficiente en los términos que esté establecida, ¿no? Pero necesitas instituciones que sean capaces de controlar, ¿no?, el poder. Y todos esos pesos y contrapesos son los que echamos cada vez más de menos en muchos estados y en muchos sistemas, donde quizá, bueno, pues, tengas que al final confiar en instituciones exteriores, sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que pongan coto a determinados desmanes, dado que nuestros tribunales a veces tampoco parece que hagan bien ese trabajo. Entonces, si no tienes... Puedes tener todo gobierno, como dijeron ya los padres fundadores de la Constitución estadounidense, hicieron la Constitución estadounidense sobre la base de que los políticos eran demonios, no ángeles, ¿no? Y que por lo tanto había que repartir el poder, generar un sistema de equilibrios y contrapesos para que nunca nadie tuviera suficiente. Puede ser muy disfuncional y muy frustrante que el poder esté dividido y separado, y como hemos visto en Estados Unidos, el Congreso parece enloquecer a veces y hacerlo. Pero yo creo que necesitamos recuperar la separación de poderes y tener un sistema que sea efectivamente capaz de controlarse a sí mismo, no que sea absolutamente previsible cómo van a votar los magistrados. Yo creo que una de las mayores aberraciones que hemos consentido, y digo también en ese sentido, porque lo hemos visto en los medios de comunicación y lo hemos dado por normal y por corriente, es hablar de magistrados conservadores y magistrados progresistas. Es una aberración democrática tan grande que se pueda prever el sentido del voto o del dictamen o del juicio de un magistrado en función de su origen político, que parece que hemos interiorizado. Yo creo que estas cosas tenemos que sacudirnoslas de encima, ¿no? Y es un problema que no es exclusivamente nuestro y que quizá necesitaremos también para esto ayuda. A veces decimos que las propias instituciones europeas, que tan estrictas, ¿no?, son
para obligarnos a cumplir determinados objetivos de déficit, de deuda en aspectos económicos, bueno, a lo mejor para recuperar esta idea de Europa como superávit democrático, tendremos que reconocer que tenemos, igual que en su momento lo hemos reconocido en otros ámbitos, que teníamos un problema que no podíamos tratar nosotros solo porque nos desbordaba, como es en muchos casos la gestión de los temas económicos y la moneda, hemos decidido que las clases políticas europeas no pueden imprimir moneda, ¿no? Que se haga en el Banco Central Europeo porque tienen la tentación evidente de financiar. Bueno, intentemos darle una cara también distinta, apoyémonos en la Unión Europea que tiene normas y valores muy claros para ayudarnos a combatir la corrupción, pero también para garantizar la separación de poderes y ahí hay instituciones importantes. Durante mucho tiempo se ha hecho dejación de esto y hemos permitido, por ejemplo, y en eso quizá discreparía algo contigo en el tema de la ampliación, en el sentido de que hemos exigido muchísimo a los candidatos porque iban a la Unión Europea, porque iban a entrar en la Unión Europea, mientras que a los Estados miembros les dejábamos acumular, como por ejemplo a Berlusconi, que el presidente del gobierno tuviera 5 cadenas de televisión, ¿no? 2 o 3 públicas en razón de presidente del gobierno y 2 o 3 privadas en cuanto a empresario, ¿no? Si Italia hubiera solicitado la adhesión a la Unión Europea, le hubiéramos puesto como condición romper ese monopolio, ¿no? Y a veces es en el núcleo más duro o más antiguo de la Unión Europea donde vemos todos estos tipos de problemas. Son los franceses y los holandeses, miembros fundadores, los que nos han salido rana, Diego, más que, aparte de que los húngaros y otros también nos den estos disgustos, ¿no? Pero el mapa y la geografía de la pérdida de valores yo creo que es muy, desgraciadamente, transeuropeo, ¿no? Ojalá pudiéramos separarlo en este, oeste, o norte o sur. Yo creo que no es así exactamente, y eso además nos da una oportunidad para trabajar sobre esto y reconstituirle el mapa y la geografía política de Europa de una forma en la que quepamos todos, ¿no? Bueno, yo no estoy absolutamente en contra de la ampliación. Yo comprendo que la República Checa, Hungría o Macedonia pues son tan europeas como España y que tienen que estar en la Unión Europea. Lo que critiqué fue la precipitación con que en una especie de huida hacia adelante se incorporaron a la Unión, yo creo que sin estar preparados técnicamente y sobre todo en algunos casos sin estar mentalizados políticamente en lo que tenía que ser la Unión Europea. O Grecia es el peor caso de rapidez, de precipitación. Grecia sobre todo fue para entrar en el euro, no tanto para incorporarse, pero también. Pero por supuesto hubo otros casos, porque hubo casos como la República Checa que entraron en la Unión Europea clarísimamente para recibir fondos de cohesión, porque ahí dan dinero, ahí sueltan dinero, y a los 15 días de entrar ya empezaron a mostrar hostilidad hacia la Unión Europea, sí. ponerse en eso en tiene contra, razón, que nosotros, el sur, éramos pobres pero europeístas. Sí, nosotros encima de pobres eran euroescépticos. Sí, euroescépticos. Sí, además de, bueno, mire usted, es que yo quiero entrar en la Unión Europea porque es la que me va a dar dinero, pero mientras tanto yo estoy haciendo el juego a los Estados Unidos y a veces en contra de los intereses de la Unión Europea. Estoy plenamente de acuerdo, José Ignacio, con la aberración que supone en que los jueces tengan una etiqueta política. Y desgraciadamente la tienen. Y hay las propias asociaciones de jueces llevan una etiqueta política de entrada. A mí me parece que esto es una aberración. Yo recuerdo cuando estaba de corresponsal en Estados Unidos, en unas vacaciones me invitaron a participar en un debate en el Escorial, y que era una cosa sobre jueces, no me recuerdo muy bien cómo era el título, y bueno, yo llegué allí y lo que hice fue exponer esto, justamente esto y con estas palabras. Y el señor Bellot, actual alcalde de Zaragoza, ante el ministro del Interior, y pues me acuerdo que casi me come el alma allí, se me puso, bueno, era creo que de una de las asociaciones, sería de la Progresista, pero yo no recuerdo bien. Luego nos hemos hecho amigos ya, pero de entrada se puso contra mí de una manera furibunda. Otro problema que yo veo es que esta apatía que se ha creado en la sociedad, que tal parece que estamos descontentos de todo, pero que no se reacciona claramente ante nada, que estamos de una forma pasiva contemplando lo que está ocurriendo, luego resulta que en la práctica sí que produce destellos a veces de reacciones extremistas, que está ocurriendo más en otros países europeos, en España por ahora no tanto, de grupos extremistas, lo que está ocurriendo en Francia, con la señora Le Pen, antes con su padre, lo que está ocurriendo en Holanda, lo que está ocurriendo en el propio Reino Unido contra la Unión Europea, estos grupos muy extremos que yo creo que son reacciones pasionales fundamentalmente
ante la situación. Y que en España no hemos tenido hasta ahora en este sentido, pero sí tenemos una que me parece que responde en otra dirección, que es esta reacción del independentismo catalán, que está dando unos pasos adelante en función de unas emociones nacionalistas exacerbadas y, por supuesto, estimuladas desde una parte de la clase dirigente catalana y que está llevando pues, a esa situación que yo creo que no está siendo debidamente afrontada por el peligro que supone por parte del establishment español, que no está siendo claramente afrontada y que, bueno, yo no soy nadie para un día, pues discutiendo esto en otro debate de estas características, yo dije esto y rápidamente hubo una persona que estaba en el público y me preguntó y hizo una crítica al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, porque no estaba haciendo nada para frenar el independentismo catalán y todo este proyecto del referéndum que pretende organizar. Y yo respondí de una manera un poco atípica. Yo, pues mire, si lo que creo que debe hacer para frenar esto eficazmente lo está haciendo, realmente creo que hace muy bien en que lo está haciendo con sigilo, en secreto, sin que tenga mucha repercusión pública o ninguna. Lo que dudo es que lo esté haciendo. Dice, bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Yo, ¿quién soy yo para decir lo que tiene que hacer para frenar un problema de esta naturaleza? Digo, pero creo que hay que hacer, pues, 3 cosas. Una que evidentemente no se está haciendo, y esta sí que tiene que ser pública, y es que sin virulencia, sin ningún tipo de ánimo de polemizar activamente, pues es explicar claramente lo que supondría para los catalanes en general y para los españoles los catalanes en particular y españoles en general, la independencia de Cataluña, y explicarlo y responder a todos esos argumentos falaces en muchísimos casos, falsos en términos históricos, por supuesto en términos económicos, en términos diplomáticos respecto a la Unión Europea, explicar todo esto con tranquilidad. Pero, al margen de esto, creo que tiene que hacer 2 cosas muy claramente el presidente del gobierno. Y si las está haciendo en secreto, desde luego me parecerá muy bien, muy bien, muy bien. Y es jugando con sus resortes, llamando a conectando con los intereses económicos catalanes, con los grandes empresarios catalanes, y hablando con ellos y explicándoles lo que puede sin significar para los intereses económicos de estas entidades una independencia de Cataluña, y razonársela con datos que el gobierno tiene que tenerlos. En segundo lugar, incluso con más discreción todavía, pues una labor diplomática con los gobiernos europeos, de la Unión Europea. Con los gobiernos, ya sé que puede haber algún gobierno europeo, que no haya duda, que puede haber algún gobierno que diga, bueno, España, que es un país quinto en España, en Europa, en fin, si lo dividimos y hay 2, lo que decía Mitterrand cuando estaba Alemania dividida, dice, quiero tanto a Alemania que me encanta que haya 2. Bueno, pues claro, si nos viene muy bien España, nos gusta mucho España, pero si hay 2, a la hora de pelearse en Bruselas no sé qué, van a pesar por separado y bueno, pues no va a ser el peso que tiene España actualmente. Pero mire usted, si se habla con los países europeos y se habla con los franceses, con el gobierno francés, el más centralista, yo creo que mentalmente existe en toda Europa, y dice, mire ustedes, es que luego la independencia de Cataluña pues aspirará a la Gran Cataluña, es decir, a la incorporación de una parte del territorio francés que también se habla catalán y también se consideran catalanes, y después los corsos que reivindican la independencia desde hace mucho, pues no se van a quedar quietos, van a tomar este ejemplo. Y esto mismo, pues llevarlo al Reino Unido. Tienen ustedes el problema de Escocia, y esto es un estímulo para los escoceses y otro para los de Irlanda del Norte. Y a los belgas, que están ahí permanentemente a punto de escindirse, pues mire usted, qué mal ejemplo. Y yo estoy seguro, con los italianos, mire usted, tiene ahí el problema este incipiente de la Padania, y si vamos también a los rumanos y les hablamos de las provincias de lengua y etnia y cultura húngara, pues seguramente también dicen, no, que esto va a ser un mal ejemplo para esta parte de nuestros territorios. Y yo creo que esto es una forma de que estos gobiernos llamasen a las autoridades de la Generalitat
y digan, ojo, que esto no lo vamos a respaldar y ustedes no van a entrar en la Unión Europea, ni nada que se le parezca. Pienso yo que ese sería... Pero yo creo que ahora mismo este sentimiento independentista catalán, que es fundamentalmente emocional, que no es racional, que no es técnicamente explicable en la mayor parte de sus argumentos, a mí me parece que es una consecuencia también de esa sensación de desánimo, de frustración, bueno, de indiferencia en que permanece ahora mismo la sociedad española. Sí, es verdad que hay un elemento de populismo, o sea, el populismo que no hemos visto en España, por ejemplo, por la vía de la xenofobia o de las actitudes anti-inmigración. Afortunadamente yo creo que este país se vacunó hace tiempo de nacionalismo y de esas identidades exacerbadas, también porque yo creo que no hay una sola familia en España que no tenga una experiencia de inmigración o que no la esté teniendo o que tenga alguien cerca que entienda precisamente cómo funcionan estos fenómenos, ¿no? España en ese sentido es una isla. Afortunadamente, aunque hablamos mucho de la xenofobia, hay países donde el fenómeno no consigue anclar. Y España en ese sentido, con el último censo, con 800 y pico mil marroquíes, 800 y pico mil rumanos residentes, otros países de la Unión Europea con crisis mucho más leves que las nuestras, enseguida surgieron españoles o franceses primero, británicos primero, con pre-británicos surgió todo el proteccionismo de las actitudes. Yo creo que en España la gente se maravilla desde fuera de esto, que yo creo que es un activo importante de nuestra sociedad civil y que tiene que ver con que yo creo que la inmigración también, como en parte el problema catalán, puede ser tratado en un marco de derechos. Es decir, de intentar precisamente, dado que las identidades y las emociones son lo que son irracionales, que puedas reducirlas a los derechos concretos. En España hemos tenido el peor atentado terrorista, yihadista de toda Europa y ni una sola reacción violenta contra una comunidad norteafricana de donde provenían prácticamente todos los autores de esos atentados. En el Reino Unido habéis visto que hace poco, escasos meses, con un incidente de un apuñalamiento en la calle, se montaron manifestaciones espontáneas porque existe esto. Y en Francia pasó lo mismo con este incidente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ahí la sociedad española está dando unas pruebas de madurez muy, muy importantes, y creo que también, y eso a mí me llena de optimismo respecto al tema catalán, porque es verdad que aunque hay un sector populista que quiere agitar esto y que quiere crecer en esas aguas, yo creo que no lo va a conseguir porque los españoles tienen muy interiorizados el sistema y el marco de derechos y libertades en el que viven y no están dispuestos a sacrificarlos. Además, yo creo que es evidente que, y en el espacio europeo, es el espacio de máxima libertad y de realización de cualquier aspiración identitaria. Es verdad que me parece en ese sentido una propuesta razonable el que en un contexto como el nuestro se pueda hablar de todo menos la secesión, es decir, unilateral, porque precisamente todo derecho es ampliable y es negociable en ese sentido en su aplicación, y España, en el marco de la Unión Europea, no puede, ni es bajo ningún concepto, ni va a ser vista nunca como una cárcel de pueblos, como era la Unión Soviética, ¿no? Es decir, que afortunadamente yo creo que desde fuera de Europa, o sea, desde fuera de España, no se ve que exista un caso de un pueblo, de un colectivo oprimido o sometido que justifique esta aspiración. Otra cosa es que yo creo que es importante, que tenemos que revisar muchas de las cosas que se han hecho en este país y que necesitan su impulso, y particularmente creo que hemos vivido, y eso es parte también de la crisis, con un sistema fiscal y un sistema autonómico en sus cruces totalmente desquiciado, que introducía los incentivos completamente perversos para las comunidades autónomas para mal gobernarse en muchos sentidos. Cuando tú das a las comunidades autónomas todas las competencias en educación y en sanidad, pero no les dejas recaudar con esos instrumentos lo que necesitan para autofinanciarse y prestar esos servicios, se generan todas estas tensiones de cómo me financio, cómo te financio, etc. Entonces, por eso quiero decir que, y termino con esto, que
no se trata tanto de una discusión sobre el federalismo o no el federalismo, esto es una cuestión absolutamente nominal. Nosotros ya somos federales prácticamente en todo, menos en el nombre y menos en el sistema fiscal. Somos casi tan federales como Alemania. Y España puede ser un país perfectamente federal siempre que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que si yo digo que vamos a ser una federación y alguien entiende que eso es la antesala de la independencia, no, las federaciones no permiten la secesión. Si alguien firma y se mete en una federación, no es para salirse, ¿no? Entonces, en eso yo creo que los demás también tenemos derecho a decir, oiga, yo puedo negociar de todo y puedo cambiar mi estructura del Estado y ir hacia un federalismo si al día siguiente no resulta que es que estábamos hablando de otra cosa y todo este esfuerzo ha sido inútil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido soy optimista en cuanto a la solidez y el anclaje de la sociedad española en estos valores que va a permitir superar tanto la crisis como estos fenómenos en este momento, ¿no? Bueno, yo ya empiezo a percibir, la cena es un motivo de inquietud. Suele poner el colofón a estos debates y reuniones y ya empiezo a percibir en el ambiente las ganas de la cena, no porque no haya un interés enorme en este debate. O sea, que ya hace hambre. Podéis ponerle el colofón que queráis, naturalmente, pero yo os preguntaría ¿qué hay del sueño de los Estados Unidos de Europa? Si a eso se vuelve alguna vez. O sea, yo estoy harto, o me empiezo a hartar, de votar a un chico de los recados, que es, en definitiva, en lo que se convierte el presidente del gobierno de un Estado sin moneda. Entonces, realmente, la soberanía es la moneda. Dejémonos de tonterías. No sé qué otra moneda pueden tener prevista en Cataluña para la independencia, pero a lo mejor incluso la tienen prevista. Desde luego, yo lo que aspiro como europeísta, y supongo que mucha de la gente que ha apoyado el sueño de Europa, es a unos Estados Unidos de Europa de los que se oye hablar alguna vez, pero no para multiplicar las instituciones, sino precisamente para reducirlas, para reducir el número de instituciones. En España las tenemos todas desprestigiadas, pero incluso algunas las podemos recuperar del desprestigio y ponerlas en su sitio, otras eliminarlas. Y, por supuesto, en Europa, desburocratizar Europa, limpiarla de instituciones innecesarias, que nos cueste menos, porque Europa está muy preocupada porque le costemos los demás menos, pero todos debemos preocuparnos, creo también, por lo mucho que nos cuesta Europa, ¿no?, en su burocracia. ¿Qué hay de ese sueño? Los que seguís de cerca el tema de Europa, ¿qué percibís? Parece como si de verdad se hubiera olvidado ese proyecto, ¿no? Sí, me recordaba cuando decías esto la anécdota esta de Gandhi, ¿no?, cuando le preguntan como, ¿qué opina usted de la civilización occidental? Y dijo, me parecería una buena idea, ¿no? Es decir, que si la hubiera visto, pero claro, si ha sido potencia colonizada, etcétera, pues la civilización occidental no tiene el mismo aspecto cuando te han puesto la bota en la cara, ¿no? Y quizá nos está pasando algo parecido con esto de los Estados Unidos de Europa, que es una aspiración muy común, ¿no?, muy noble y muy legítima, pero como la estamos baqueteando, ¿no?, todos los días y maltratando, pues la gente no termina de ver que esa al final sea la única manera. Y por eso decía que estamos en una tierra de nadie y como señalaba esto muy bien precisamente con respecto a la moneda, ¿no? Tenemos que ser, y ahí de nuevo es la tarea de los líderes, que son nacionales y están sometidos a incentivos nacionales, pero tienen que ser honestos con la ciudadanía, yo creo, y decirles que donde nos hemos quedado, en esta zona intermedia de la Unión Monetaria, nos vamos a hacer daño y nos estamos haciendo daño inútilmente, porque estamos generando unas tensiones y unos antagonismos y un resurgir de los prejuicios y los estereotipos culturales y además una divergencia económica preocupante y también un daño a veces a las democracias y la desafección hacia la Unión Europea. No es obligatorio tener una moneda común, hay muchos países del mundo que son muy democráticos y no la tienen, pero si eres consecuente y has decidido que esto es lo que quieres hacer, tienes que llegar hasta el final y tomártelo en serio, porque si no, efectivamente, si no construimos unas instituciones democráticas que soporten esa moneda,
Entonces, al final estaremos en esta gran paradoja de una moneda única y 28 sistemas políticos fragmentados, cada uno con sus ciclos electorales y tirando para cada lado continuamente. Todo el mundo se imagina qué aspecto tendría este país si fuera gobernado exclusivamente como máxima institución del Estado por la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Con todos los respetos a los presidentes autonómicos, nos imaginamos, eso es lo que es la Unión Europea. Es un país gobernado por una conferencia de presidentes que se reúnen esporádicamente y que luego tienen que volver a casa y contarlo, etcétera, ¿no? Bueno, completemos esa tarea y hagámoslo con la gente, pero no lo hagamos de espaldas, ¿no? Y por eso serán unidos y serán de Europa y serán Estados, ¿no? Yo creo que tiene que ser el objetivo que persiga la Unión Europea. Convertirse en eso, con otro nombre, pero convertirse en eso. Pero eso no es nada fácil. Y no lo fue en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos partió de varios planteamientos muy diferentes. Es que, primero, supuso una independencia colonial, de unas colonias que se independizan de su metrópoli, que era la Gran Bretaña. Eran, primero, quien controlaba la situación, pues era un pueblo homogéneo en aquellos momentos. Luego ya se fue, con la emigración, fue mezclándose, pero en aquel momento eran los blancos de origen sajón o eran los negros procedentes de África y que no pintaban prácticamente nada porque estaban sometidos a la esclavitud, o sea que no contaban en ese momento. Tenían una ventaja enorme, que era que hablaban el mismo idioma, pero incluso tuvieron otro problema, tuvieron una guerra civil también, y después lo consiguieron a través de algo que Juan Ignacio antes destacaba y que yo aprecié mucho cuando estuve en Estados Unidos, que era algo que es como muy complicado, pero que luego funciona, que es ese entramado de equilibrio de poderes que hacen que unos se controlen, que aquí a veces cuando vemos que el Senado no sé qué, que no sé cuánto, que al final el Tribunal Supremo legisla, todo eso cuesta muchísimo entenderlo y cuesta muchísimo saber cuáles son las competencias del presidente de Estados Unidos y cuáles son las competencias de los gobernadores de los estados y cuál es la competencia. Y dice, bueno, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos no tiene el poder de la moneda, por ejemplo, tiene la Reserva Federal, o sea que en este sentido tiene una autonomía enorme, algo que es ajeno, no está vinculado a la presidencia. O sea, han conseguido un entramado que les funciona, que es complicadísimo, que uno lo ve así, dice, bueno, ¿y esto cómo puede funcionar después de tantos años y seguir manteniéndose la misma Constitución? Bien, es verdad, con algunas enmiendas, pero la misma Constitución ya con 200 no sé cuántos años. Bueno, aquí hay que darle tiempo al tiempo, porque ahora mismo el problema que hay es que hay muchísimos intereses de todo tipo por el medio. Intereses económicos, hay países que tienen unos intereses que están enfrentados con otros intereses. También ocurre en Estados Unidos, entre los estados, pero aquí mucho más. En que aquí tenemos países con planteamientos diplomáticos muy diferentes, países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que no quieren repartir con nadie esa posición. Los presidentes del gobierno que no saben idiomas. Eso, por supuesto. Bueno, si tenemos chicos de los recados que no entienden las lenguas, con traductores por medio no se puede gobernar. Bueno, pues nada, buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes y mañana les esperamos, por supuesto, con Wyoming, con José Millás y José... Bueno, se me acaba de olvidar. Chamizo. 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 Antes se me olvidó el nombre, ahora la apellido. Gracias.